Bueno, antes de pasar a Cuba, porque es que tengo tantas cosas que hablar con Zoe, estábamos hablando en la pausa que decía, oye, otra cosa que a mí me preocupa infinito es el hecho de que en muchísimas ocasiones estamos en un problema donde la gente opina y habla por lo que recibe de los medios de comunicación. Y tristemente todavía en el mundo CNN sigue siendo un bastión de información. Y encuentras gente extremadamente culta que te dice, oiga, lo que está pasando en Estados Unidos, una guerra civil, un dictador, un tal... Y luego después cuando se dan cuenta por otros focos de información de que la realidad es diferente, entonces cambia. Pero a nivel masivo es un peligro. Es un peligro porque hay muchas personas que todavía creen que la información está en esos medios y desdichadamente esos medios se han puesto al servicio de lo peor. Eso lo sabemos en muchísimas ocasiones. En el caso de Cuba, ni te cuento, nosotros, cuando digo nosotros porque no soy la única escritora que ha pasado por eso, ni la única, hay muchos artistas, escritores cubanos que cuando, yo recuerdo que presentando un libro una vez en España, la gente, o sea, la persona que se encargaba de la prensa vino y me dijo, te ruego que nada político con relación a Cuba, porque si no, la información se centra en eso y no se va a hablar de lo esencial que es la venta del libro. Y yo le dije, bueno, si el periodista me pregunta, yo lo siento mucho, pero yo le voy a responder. Pero fíjate cómo te van poniendo pautas para que tú, de una forma u otra, calles. Lo mismo pasó cuando empezaron las amenazas reales, que la misma persona del Departamento de Seguridad Territorial que se ocupaba de protegerme me dijo, lo más importante es que no comentes nada de esto en la prensa porque eso le da a ellos más fuerza. Entonces tienes de todas formas que callar por un lado y por el otro, y no es posible. Y a ti no te ha sido fácil. Yo estaba leyendo y le decía eso en la pausa, que me impactó muchísimo, por ejemplo, el caso donde te amenazan, porque mira, uno al final del día es hasta survivor, pero que ya toquen a tu familia, la cosa es muy diferente, y a ti te amenazaron incluso con tu hija. O sea, la labor que tú has hecho en Europa de información sobre la tristeza de este régimen represor en Cuba ha sido increíble. Lo has hecho desde España, lo has hecho incluso desde Francia, y eso tiene un costo. Tiene un costo porque lo que buscan es la desestabilización primero y luego, pues mira, en algunas ocasiones han pasado a los hechos. Mientras que a mi madre en Cuba le hacían mítines de repudio por una novela, por un artículo, reunían a la gente, ya sabes cómo es, sí, y le hacían un mítin de repudio cuando ella iba al mercado, a la bodega, en fin. A mí, durante la Primavera Negra, en la primera manifestación frente a la embajada, que fue muy violenta, las imágenes corrieron, dieron la vuelta al mundo, golpearon a todo el mundo. Uno de ellos salió de la embajada, está el video en YouTube, vestido de negro, y me dijo, sabemos, me señala así, dónde estudia tu niña, y tu hija, y mi hija era pequeña, era una niña en aquel momento. Y muchas amenazas recibí de ese tipo, indirectas, incluso indirectas. Cuando yo vine aquí a visitar al niño Elian González, también recibí una advertencia. Estando en Europa, porque yo estaba de visita aquí, yo volví a Europa y recibí una advertencia con relación a mi hija. Y así sucesivamente en ferias del libro, yo he estado en ferias del libro, me han traído un café, yo he visto que los otros autores no tienen café, le he preguntado a la librera, ¿tú me pediste un café? Muchas gracias. Dice, no, aquí vino un señor y dijo que usted había pedido un café. No, yo no he pedido ningún café. Y le he pedido al presidente de la feria que analicen el café, y el café ha tenido sustancias, y esto es muy... ¿No trataron de lanzarte un autobús? O sea, estaba en una parada de bus en el Boulevard Henry IV, y cuando estoy esperando, viene un tipo en patines por detrás y me empuja, y por suerte el hombre que estaba al lado mío en la parada, que estaba detrás de un árbol y él no lo vio, me agarró y me tiró para atrás, ¿no? Porque me hubiera ido contra el bus. Y cuando yo en medio de eso miro, el tipo que iba en la patineta, con los patines, no era una patineta, eran patines, que yo lo miro, que lo veo, lo reconozco. Era uno de los que trabajaba en la oficina de Cubana de Aviación cuando nosotros fuimos
y pegamos en toda la vitrina un grupo de personas con Reporteros Sin Fronteras, periodistas, escritores franceses. Pegamos las fotos de los 75, de la primavera de Cuba, de los presos políticos allí en Cubana de Aviación, y estaba Miguel Bruguera en aquel momento, que era el que se ocupaba, y ahí estaba este personaje, porque ellos trabajan mucho con árabes, trabajan mucho con todo este tipo de personas que vienen de diferentes lugares para que no se identifiquen como cubanos, para que no se... Después yo les puse una demanda que no pudo seguir porque donde un diplomático cubano pone los pies no es Francia, no es España, no es Europa, es territorio cubano. Wow, pero quisiera hablar contigo, porque me acabas de dar un punto sobre el nivel de infiltración. Porque la gente cuando hablas de infiltración te dice, 007, los espías, eso no existe, pero yo llevo 30 años en este terruño, como el que dice, y uno se ha encontrado desde los productores que están insertados en los programas de televisión que supuestamente son programas para hablar de Cuba y para traer invitados de Cuba, etcétera. Y uno se pellizca, miren, yo soy de España, usted me conoce, no tengo nada que perder ni nada que ganar, pero una cosa que se llama mente, neurona itinerante, que de repente te haga chip. Cuando tú te encuentras una persona que está tratando de boicotear que tú hagas o que tú digas o que tal, y dices, oye, un poco de cuidado. Y aquí los hay. Y los hay en las universidades, y los hay. Los hemos visto metidos incluso en el Departamento de Estado. ¿Cómo es el nivel de infiltración en Europa? Porque a mí me contaron también que la embajada de allá es de cuidado. Sí, la embajada es de cuidado, ellos tienen agentes en todas partes, sobre todo en España, porque cuando cae el comunismo, o sea, cuando es derrumbado el muro de Berlín, que no cayó, fue derrumbado, ellos pasan todo lo que tenían en Checoslovaquia, lo pasan a España, a Madrid. Ellos todo el centro lo tienen en Madrid, desde ahí controlan y tienen muchos agentes incluso metidos dentro de lo que supuestamente es pues el exilio, vamos a decir, flojito, amigable, y ahí los tienen metidos. Y tienen metidos también a escritores de ellos, te los plantan en las ferias del libro, tú dices una cosa y te cambian lo que tú dices. No, eso no es así. Yo recuerdo estaba presentando una novela sobre las escuelas al campo en Cuba y yo estaba hablando de la novela y la escritora que me pusieron al lado decía, eso no es verdad porque yo soy cubana y las escuelas al campo no es lo que ella cuenta. Entonces, wow, en la feria del libro de Gijón, y yo le tuve que decir, no, tú estás equivocada, yo no sé a qué escuela en campo, pero bueno, tuve que replicar. Y ese es el tipo de cosas que ellos lo han hecho, lo han estudiado muy bien, lo han perfeccionado y te van quitando espacios, porque entonces, como la escritora supuestamente vivía en Cuba, volvía a Cuba, pues ella supuestamente para la gente tiene más verdad que yo, que vivo en el exilio. Al exilio nos han desacreditado mucho, también nosotros mismos de alguna forma nos hemos desacreditado, pero este tipo de gentuza, este tipo de espía, porque esto no es otra cosa que un espía, pues poniéndonos sus opiniones contrarias y falsas y mentirosas, pues la gente, como vive en Cuba, como vuelve a Cuba, además todo el tiempo decía, yo puedo volver a Cuba, a mí no me pasa nada. Pero bueno, ese eres tú. Hay mucha gente que ha hecho otras cosas por la libertad de Cuba que sí le ha sucedido y que no puede volver a Cuba. Porque a mí desde el año 95 me tienen la entrada negada no solo a Cuba, al consulado de Cuba en Francia. Y yo tuve que ir a buscar unos papeles y salió una persona, me dijo, no, manda a tu abogada, tú no puedes entrar aquí. El consulado de mi país. Y así es. Quiero hacerte una pregunta, fíjate, cuando yo me iba a venir acá en el año 96, había un presentador que había sido de los primeros que había estado en Estados Unidos, José María Carrascal, que ahora está trabajando en un encanto, pero él siempre me dijo, fíjate que cuando llegues allá, a Miami, te estoy hablando de aquella época, hace 30 años, me dice, te vas a dar cuenta que el exilio tiene muy mala fama. Al exilio se le ha maltratado y al exilio obviamente se le han hecho esas campañas para que gusanos, cuidado con el exilio. ¿Por qué tiene de repente esa imagen de extremismo, cuando es absolutamente todo lo contrario? Sí. Pero esa narrativa que se ha creado, ¿sigue todavía vigente en Europa, Zoe? Sigue vigente y todo eso está fabricado en el Consejo de Estado. Eso viene directamente del castrismo de Cuba. Fíjate que todos los que construyeron
el exilio que construyó es el que tiene mala fama. Sí. Ahora, los que vienen de último, que no vienen precisamente a construir, porque ya todo está construido, hay muchos que sí, que han construido, que han aportado esto, lo otro, pero ya son menos porque vienen con una mentalidad Y con una estructura ya creada. y estructura creada y una mentalidad en la que, como vi el otro día en un video de alguien que dijo, yo no vine aquí a trabajar, me tienen que dar los sellos, esto. Bueno, pero ese tipo de gente le tienen mayor consideración. Ay, pobre, mira, trabaja mucho, ay, pero y los que vinieron aquí, que construyeron esto, que trabajaron el doble, no el triple. No, y Por que siendo favor. profesionales se tuvieron que poner a cosechar tomates, siendo Exacto. médicos y siendo abogados, y Exacto. crearon esa estructura. Mira, yo en eso soy extremadamente respetuosa y creo que tiene que existir el balance, de que el que llegue ahora se dé cuenta que está llegando porque el camino está hecho y porque el puente ya se hizo, no porque ellos estén poniendo ahora las maderitas. Pueden reforzarlo, pero eso ya está hecho. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida hablando específicamente sobre ese régimen tiránico.